Buenas, buenas inversores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver un poquito qué está pasando en esta semana de importante, qué está pasando hoy viernes 4 de abril de importante en el mercado, que valga la pena retomar. Bueno, en primer lugar, la primera noticia que quiero compartir con ustedes es la siguiente, ¿sí? Básicamente, la economía de Estados Unidos añadió 2.280.000 empleos en marzo y pero la tasa de desempleo subió al 4,2, ¿sí? Yendo un poquito a lo que pasó, ¿sí? Decimos que la economía estadounidense añadió esa cantidad de empleos, ¿sí? 228.000, que es un salto con respecto a lo que fue en febrero, que había sido de 117.000, y que incluso superó las estimaciones, pero pese a ello, también la tasa de desempleo fue del 4,2 y aumentó con respecto a la de febrero, ¿sí? Esto obviamente genera cierta turbulencia en la expectativa que se tenga sobre la economía en Estados Unidos y también va a generar que la Fed lo tenga muy en cuenta a la hora del recorte de tasas, ¿sí? Se espera que este año haya un recorte de tasas y esto obviamente lo va a poner a Powell en esta situación de tener que tomar esa decisión de cuánto será el recorte, cuándo comenzarán, si se mantienen por algún mes más, si ya empiezan con los recortes, de cuánto quieren que sean los recortes de acá al final del 2025. Así que bueno, ahí tenemos bastante tela para cortar. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, vamos a ver qué pasó un poquito en el mercado. ¿Sí? Como saben, Donald Trump estuvo hablando muy fuerte sobre los aranceles, ¿sí? Poner aranceles a todo lo que no se produzca en Estados Unidos y que ingrese a dicho país. Acá lo que pasa, hay una tablita que está dando vueltas, pero ahí no la comparto porque la tablita lo que tiene es que es un promedio por país, ¿sí? Pero no quiere decir que sea igual para todos los sectores. De hecho, se mencionaba en ciertos certificados que se firmaron que, por ejemplo, lo que tenga que ver con cobre, lo que tenga que ver con semiconductores, entre otras cosas, no iban a estar alcanzados por estos aranceles. Así que bueno, hay que ver qué es lo que termina siendo alcanzado o no. Hay que tener en cuenta también si esto que propone Trump es o está pensado para que sea una negociación. Creo yo desde mi lugar lo que pienso es esto, es, mira, yo pongo esta ficha sobre la mesa, empecemos a hablar ahora, empecemos a negociar, eh, a ver qué nos puede convenir a ambos, ¿sí? También recuerden, yo ya lo había mencionado, en algún momento Trump en su mandato anterior, había pedido a China que para que sus activos sigan cotizando en Estados Unidos, tengan la obligación de las empresas que están radicadas allí o que tienen sus fábricas en dicho país, se vean obligadas a pagar un salario mínimo a los empleados y un seguro social para poder trabajar o que compitan de manera o con cierta igualdad con respecto a las empresas de Estados Unidos. Em, entonces, acá lo que yo creo que está intentando Trump es generar mucha negociación, ¿sí? Además de que siempre su idea estuvo en que las empresas vayan a producir a Estados Unidos, ¿sí? Así que bueno, yo creo que hay bastante ahí de tela para cortar. Ahora, obviamente, todo esto impactó muy negativo en los mercados. Vamos a empezar viendo el ETF del SPY, que es el que replica el S&P 500. Bueno, a simple vista, ¿qué es lo que vemos? Vemos un retroceso muy fuerte desde los máximos. Ya lo venimos viendo, pero tenemos casi un 16%, 17% desde máximos. Si vamos a colocar una EMA de 200 y vamos a ver que ya dicho ETF está por debajo de la media de 200. Vamos a terminar de, de mostrarla. Fíjense cómo rompimos la media de 200. No solo rompimos la media de 200 hacia abajo, la volvimos a testear, la usó como resistencia y comenzó un descenso bastante fuerte en estas últimas dos sesiones. Fue fuertísimo lo que pasó, ¿sí? Fíjense que incluso rompimos, acá estamos justo en este mínimo de agosto del 2024, ¿sí? Y tenemos otro un poco más abajo también de principio de abril del 2024. Así que a estar muy atentos
con el S&P 500, sobre todo los que juegan un poquito más a corto plazo. Recordemos que siempre que hablamos de índices como el S&P 500 o más precisamente el ETF del SPY o el QQQ, que es el que replica el Nasdaq, son activos que podemos utilizar para proyección de jubilaciones, por ejemplo, o inversiones a muy largo plazo con el objetivo de hacer crecer nuestro capital. Em, y en ese sentido, siempre son estos retrocesos son posibilidades para sumar posiciones, ¿sí? Pero por lo pronto vemos que frenó exactamente en este mínimo. Vamos a ver qué pasa en las próximas sesiones. Acá hay que tener eso en cuenta. Para los que quieran operar a corto plazo, mediano plazo, tengamos mucho cuidado. Los perfiles más agresivos, si quieren tomar posición, tienen que tener mucho cuidado. No tenemos referencia hacia abajo, lo tenemos un poco más abajo al otro mínimo. Estamos en un momento donde si soy por ahí conservador o moderado, puedo rotar más a una renta fija que a renta variable. ¿Sí? Si tengo liquidez, si quiero operar, por ahí pensaría un poquito más en renta fija que en renta variable. Tengamos esto en cuenta. Esto con el S&P 500, ¿sí? Lo mismo con el QQQ, que replica al Nasdaq. Vamos a ver exactamente lo mismo. Incluso fíjense, ¿sí? Si trazamos un Fibonacci de muy largo plazo, estamos rompiendo el 38.2, ¿sí? Pero aparte, le voy a sacar un ratito al Fibonacci para poder ver. Ya rompimos zonas de soportes dos veces y ahora estamos también similar al S&P en agosto del 2024, ¿sí? La verdad que es un retroceso también muy fuerte el que está teniendo el Nasdaq, como siempre digo, para el que va a largo plazo, jubilación y demás, excelente para sumar posiciones, bienvenido sea. Para los que nos gusta un poquito la agresividad o el riesgo, estamos esperando algún suelo ya para volver a tomar posiciones, tenemos retrocesos bastante interesantes estamos hablando 21-22%. Pero bueno, ¿sí? Si yo no soy muy agresivo a la hora de operar, esperaría un mejor suelo, esperaría una mejora. La media de 200 la usó como resistencia, ya apunta hacia abajo. Ojo con eso también, ¿sí? Ya tenemos dos índices que no nos están dando muy buenas predicciones, ¿sí? Ahora vamos un poquito con los distintos activos, sobre todo con las grandes tecnológicas y algunas de comportamiento masivo. Bueno, si vemos Meta, lo que era Facebook, tenemos también retroceso, fíjense, acá en este caso fue septiembre del 2024, pero tenemos una misma zona, ruptura también de la media de 200, seguimos bajo la misma lógica de el S&P, del Nasdaq, ¿sí? Fíjense que estamos parados en ese soporte, acá es, ¿sumo o no sumo posiciones? Bueno, perfil agresivo puede decir, che, esta puede ser una zona de soporte, un perfil conservador podría esperar un retroceso un poquito más o ver si genera algún suelo antes de entrar, ¿sí? Recuerden también la volatilidad que tienen estos activos. Amazon es un activo que a mí me gusta mucho en estos momentos, ¿sí? Tenemos, ahora estamos de nuevo a la altura de agosto de 2024, como casi todos los activos, tenemos un mínimo un poquito más profundo del 2 de agosto del 2024. De nuevo, mucha volatilidad en estos activos, medio 200 hacia abajo, la uso como resistencia. Si soy moderado o conservador, quizás podría esperar de nuevo ir a romper la media 200 mientras poder mirarlo de afuera, poder estar en liquidez. Podemos ver un poquito Nvidia, ¿sí? Uno de los activos estrella de los últimos años. Bueno, Nvidia es una cosa que está apoyada en un soporte que coincide con un toque en agosto del 2024 y que fue además resistencia en marzo del 2024, ¿sí? Acá hablamos de una zona bastante importante donde si por ahí soy agresivo, yo esperaría por ahí algún suelo antes de entrar, pero podría ser una zona de rebote, ¿sí? Ahora, si yo no, si yo soy moderado, conservador, miro de afuera, espero que rompamos media 200 y empezar a operar de nuevo cuando la tendencia nos favorezca, porque hasta ahora la tendencia nos muestra retroceso fuerte, bajista y media 200 mirando hacia abajo, y activo por debajo de la media 200, que incluso la usó como resistencia. Tengamos eso en cuenta también si quiero operar. Voy un poquito a nuestro mercado, ¿sí? Vamos al Merval. El Merval, si tomamos el último impulso, perforó un poquito el 61.8 de FIBO, se apoyó, todavía no llegó a apoyarse en esta zona, ¿sí? Donde tranquilamente podría llegar en los 1491. Dijimos, es para un perfil muy, muy agresivo. Cuando mencionábamos el otro día, por ejemplo, a YPF, ¿se acuerdan? ¿Sí?
veníamos nombrando, che, es para un perfil muy agresivo y si rompe esta zona es para que nos haga saltar el stop loss y el que compró en esta zona, si no llegó a vender cuando dijimos vendan la semana pasada y comió esta baja, quizás podríamos cortar pérdida porque podemos venir a buscar un retroceso un poco más fuerte. Así que tengamos eso en cuenta también. Si estamos operando a corto o mediano plazo y somos agresivos. El que quizás tiene otro perfil, moderado, conservador, de nuevo, vamos a buscar renta fija. ¿Dónde podemos buscar renta fija? ¿Qué podemos buscar de renta fija? A mí me siguen gustando mucho los bopreales porque vencen en un corto o mediano plazo, son de este mismo gobierno y usualmente un gobierno no defaultea su propia deuda. Quizás sí, una deuda, eh, quizás sí lo pueda hacer, pueda a veces reperfilar. No estoy diciendo que este gobierno vaya a reperfilar, sino que usualmente se suelen reperfilar deudas que uno mismo no emitió, como para decir, che, yo mirá, yo a esto no lo emití. Em, pero bueno, tengamos eso en cuenta también. Bien, acá estamos entrando un poquito a, a Abaco. Fíjense que tenemos al 30 lo tenemos con una TIR del 16%, bastante interesante, ¿sí? Un precio bastante bajo. Una suba al riesgo país, una baja en los bonos, la TIR va a ser más alta. Hay que ver cuánta confianza tenemos y a dónde o qué queremos o qué estamos dispuestos a correr de riesgo, ¿sí? Si yo quiero algo moderado, quizás correr un poquito de riesgo, pero no tanto, me voy a un Boprial que hoy me están rindiendo un 11%, el BPO de 7 vence en 2027. La verdad que si voy a Finish es interesante. PPI 26, más conservador, más corto plazo, vence el año que viene, 7,39%. Si soy conservador y quiero una tasa o asegurarme, bienvenido sea, ¿sí? El PPI 26 tiene una nómina de 100 nominales mínimo, es decir, tengo que comprar por lo menos 100 valores nominales, ¿sí? Que hoy está, ¿cuánto está? $96, 96,61. Eso es lo que debería poner como mínimo para entrar. También recuerden, lo puedo comprar en pesos y quedan dolarizados, así que es buena opción el BPI 26 también. Eso desde el lado de en dólares. Si quieren ver un poquito más las letras, porque por ahí, che, Silvio, yo quiero ir a corto plazo, quiero algo a cortito plazo. Bueno, dependiendo del plazo, tenemos al 16 de mayo, en un mes, tasa del 36%, en pesos acá hablando, ¿no? Anualizado sería un 36%, una tasa bastante interesante, muy por encima del plazo fijo, recomendable para el que va a corto plazo. Che, tengo que pagar el 30 de mayo, o tengo un dinero que no voy a usar hasta el mes que viene. Bueno, puedo usar la del 16 de mayo a este valor. Che, yo quiero asegurarme tasa un poco más adelante. Pienso que no van a devaluar y quiero hacer tasa. Si esa es tu idea, si esa es tu idea, no estoy diciendo que pase, si esa es tu idea, puedo llegar a pensar en alguna letra que vence un poquito más adelante. Tenemos acá una que vence el 31 de julio con un 37%, la que vence el 31 de octubre con un 40% de tasa. Y ya te aseguras esa tasa, el 31 de octubre. No es mala si pensás que la inflación va a ser más baja y que no va a haber devaluación, ¿sí? Si lo pienso desde ese lado, no es mala opción. Ahora, si yo me quiero cubrir un poquito más también, puedo pensar o en algún bono que ajuste por ser, ¿sí? Siempre nombramos el el TX26, perdón, acá está, que paga inflación más un 8%. Y si queremos quizás algún bono soberano, queremos algún bono soberano en dólares, vamos a ver los bonos soberanos en dólares, vamos a ver los GD, ¿sí? GD tenemos tasa del 12% en GD35, tasa del 13 en GD38 y tasa del 14 en GD30, ¿sí? Usualmente siempre los bonos GD van a tener un precio mayor y por lo tanto menor tasa que los bonos que son AL, ¿sí? O AL, ¿sí? ¿Por qué? Porque los AL son ley nacional y los GD tienen ley extranjera, pueden llegar a tener una distinción en el trato ante algunas circunstancias, por eso se los considera, entre comillas, un poco más seguros, ¿sí? Pero bueno, eso desde lo soberano. Después, si queremos, podemos ir a alguna obligación negociable de ley extranjera que podamos sumar, ¿sí? La vamos a ordenar por paridad. Vamos a ir a buscar alguna que no tenga o que esté bajo la par. Dijimos, no, acá tenemos una IPF.
¿sí? Tenemos una TIR del 8,61, está un poquito bajo la par, como para tener en cuenta. Pues tenemos, mira, IM34O, TIR del 8%, 8,50, prácticamente a la par, o cerquita de la par, son interesantes, ¿sí? Son órdenes de YPF. Una que yo recomendé mucho tiempo también, IMCJO, vence en 2033, ¿sí? Hoy por debajo de la par, de hecho tenemos 96 de paridad, paga 7,71 hoy, es decir, una TIR del 7,71, bastante interesante. Bueno, ahí hicimos un recorrido por algunas noticias importantes y algunas recomendaciones. No hay mucho de renta variable para los que no son perfil muy, muy agresivo. No, porque estamos en un proceso correctivo, estamos en un proceso de retroceso. Es parte del mercado. Tengamos paciencia, proyectemos siempre a largo plazo y vamos a centrarnos en, por ahora, renta fija, liquidez. Vamos a tener muchas posibilidades de compra de acá a algunas semanas o algún mes. Estos activos que nosotros los queremos, Nvidia, Amazon, Meta, Google, Microsoft, son activos que nosotros seguimos todo el tiempo porque los consideramos los mejores activos que tenemos hoy, Coca-Cola, McDonald's, pero hoy todavía no están para entrar. Probablemente en poquito tiempo nos den hermoso punto de entrada. Bueno, les dejo esta recomendación, les dejo un saludo grande y nos vemos en la próxima.